Habíamos, le paso un pantallazo general. Bien. Vamos a ver un poco acerca de lo que se estuvo viendo. Te paso rápidamente. Se habló sobre las definiciones del pecado, se había definido lo que era el pecado. Creo que en el primer martes dimos las definiciones de lo que la Biblia llamaba como pecado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Después estuvo el hermano Leonardo, quien habló acerca del concepto bíblico del pecado y también del origen del pecado, que habla acerca del origen del pecado en el reino espiritual, con la caída de Satanás, después el jardín del Edén. Se estuvo hablando del hermano Leonardo, toda la relación entre Dios, el hombre, Dios y su palabra, Dios y el prójimo, y sobre nosotros mismos. Con relación a Dios, el pecado es un acto de rebelión y la misma expresión de falta de amor. Y después de eso, vimos los resultados del pecado. ¿Cuáles fueron los resultados del pecado? La tierra fue maldecida, la tierra produjo espinos y abrojos, por eso en el dibujito ustedes ven espinos y abrojos, la maldad del ser humano, la avaricia del hombre, y el pecado que es una carga sobre los hombres, y también que a través del pecado y de la desobediencia del hombre entraron 3 tipos de muerte, que allí ven en el cuadrito ustedes: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Estamos haciendo este pequeño repaso para aquellos que vinieron hoy por primera vez. Entonces, cuando el hombre pecó, entraron esos 3 tipos de muerte. El día que comieres, Dios le dijo: ciertamente morirás. Él murió espiritualmente, perdió esa comunión con Dios a causa del pecado, su muerte espiritual. Después Adán pasó por la muerte física, y todos los que no se arrepienten y permanecen en el pecado, Apocalipsis dice que hay una muerte segunda, un lago de fuego. Entonces, eso es lo que entró. Se vio también la aplicación personal acerca del pecado. Y lo de hoy vamos a empezar con los pecados respetables. Entre comillas decimos pecados respetables, ¿no? Pecados que a veces, ¿qué quiere decir esto? Que son pecados a veces que la gente no pasa, o no se disciplina, o no se lo toma muy en cuenta. Porque a veces están dentro del ser humano y el ser humano los lleva y nosotros no se puede saber lo que hay a veces dentro de la persona hasta que él ejecute o haga una acción, un acto o algo así, pero a veces la gente lo pasa por alto. Y eso es lo que, entre comillas, llamamos como pecados respetables, que por ahí a veces usted no lo va a ver en la disciplina, pero todas las personas tendemos a cometerlo en algún momento. No sé si ese es en parte el tema o nuestro gran problema de hoy. Hay un libro que escribió un hermano que habla acerca de estos pecados a veces que están en las personas, y ahí tenemos una lista. Por ejemplo, la impiedad, la ansiedad y la frustración, la falta de contentamiento, la ingratitud, el orgullo, el egoísmo. Por ahí a veces cuando nos va a escuchar en la iglesia disciplinar a algunos por ser ingratos, por ser orgullosos, porque es egoísta. Hay cosas que no se disciplinan, pero son pecados que están actuando dentro de todas las personas, y por eso que se lo llama de esa manera, ¿no?
Es muy raro por ahí que una persona se sincere y diga, bueno, yo soy ingrato. Pero son cosas que a veces suceden y son pecados que están. Así también como la ira, soy airado. Si la persona no ejecuta su ira contra alguien, hacia algo, por ahí no se lo ve. Son cosas como que están ahí, pero están continuamente en la batalla entre la carne, entre el ser humano y Dios. Bien, saludo a la iglesia con la paz de Dios. Es importante, bueno, ya Cristian lo habrá hablado, también el hermano Leonardo, es importante entender que si hay algo que el enemigo de nuestras almas ha tratado de socavar, hay un salmo que una vez me acuerdo que con Cristian que dice: si se sacaren los fundamentos, ¿dónde irá para el justo? Ese versículo y estar los salmos es fundamental en nuestros tiempos, también fueron fundamentales en los tiempos antiguos. Entonces, si nosotros descubrimos ese principio que está en ese salmo, ¿qué sería de nuestra vida si ese fundamento fuera movido? ¿Dónde iría el justo? Entonces, desde antes de que nosotros nazcamos en el Edén y en los cielos, el diablo fue derrotado por Dios, fue derrotado por Jesucristo en la cruz, pero siempre fue muy astuto. Y una de las astucias que está llevando adelante, o que está rindiendo fruto en estos tiempos, es que el fundamento es corrido o es sacado, y el fundamento es la palabra de Dios. Y si hay algo que son dos maneras muy importantes que entendamos es el pecado y la salvación. No se olviden que la parte más importante de su cuerpo es su cabeza, aunque parezca la que está más cubierta, parece por los huesos. Por eso es que la Biblia nos aconseja, dice que nos pongamos un casco. ¿Y cómo le llama ese casco? El yelmo de la salvación. De la salvación. Entonces es un principio que no tiene que ser socavado por el enemigo. Y el otro principio es el pecado. Y el enemigo ha trabajado durante milenios en esto. Y si hoy nosotros nos ponemos a ver, hasta nuestras leyes, ya no se lo llama robo, sino hurto. Ya no se lo llama pecado, sino una decisión mal tomada. Sin embargo, Dios no dice así. Nos dice que pecamos. Y porque nuestro pecado va a traer consecuencias. Y los chicos que han estudiado, y algunos adultos también que han estudiado, usted va a ver que hubo un tiempo, y hay sobre todo un movimiento que tiene que ver con la moral humana. Si usted le pregunta, en su tiempo cuando nace esta moralidad humana, descartando a Dios, parecía muy linda. Nos hacía ver como que podíamos nosotros ser moralmente al menos parecidos a Dios. Sin embargo, cuando la moral humana solo se basa en las capacidades que nosotros tenemos al querer santificarnos a nosotros mismos, ser de la misma calidad de santidad a Dios, nos damos cuenta que tenemos una sociedad como la de hoy. Una sociedad que no encuentra una salida y que esa moral que alguna vez le dijeron que era buena y que el ser humano podía llegar a esa moral, se da cuenta que fue toda una trampa. Por eso es que el Evangelio no ha perdido su vigencia. Y esa moralidad, ¿qué hacía? Que nosotros no éramos impíos, que no teníamos ansiedad, que era solucionable, la falta de contentamiento, nosotros podíamos resolverla logrando nuestros objetivos. Entonces, toda esa falsa moralidad que en la sociedad se fue construyendo tanto, fue lo que el enemigo fue socavando, y que Salmo dice: si se moviera el cimiento, ¿dónde irá el justo? Por ejemplo, él también habla de las consecuencias de la ira, juzgar a los demás. Son pecados que se cometen a menudo, los cometemos, pensamos mal. Después nos damos cuenta que no hay, pero nadie vio, nadie dijo nada. Entonces,
ahí recién la persona se reconoce, pero está en la mente diariamente, en las costumbres de la sociedad. También envidia, celo, que es pecado, pero hasta que no se manifieste se puede pasar mucho tiempo, como los celos que tenía Saúl sobre David y cada uno de ellos. Y también los pecados de la lengua, el chisme y cuantas cosas más que andan por ahí que hasta que no pasa algo grave recién se toma en cuenta, pero siempre está aquí. Por eso dijimos como que parecen respetables, ¿no? La gente por ahí tiene muchas costumbres pecaminosas dentro de sus hábitos y no se da cuenta que está conviviendo con eso. Y eso también lleva a su ruina más adelante. El pecado, tenemos que entender que el pecado lleva a la ruina y la paga del pecado es muerte. Yo también tengo una pregunta, pero eso no sé si vamos a hacer después en otra enseñanza, solamente sobre lo que es el pecado de muerte. También para... Sí, por ahí esas son preguntas que hacen los hermanos. Y nosotros vemos, voy uno más, ahí, Cristian, ahí. Un solo ejemplo bíblico de lo que puede producir totalmente en contra del plan de Dios, la frustración. Este libro que escribe el profeta Ageo, usted lo va a leer en su casa o lo podemos leer acá, pero grandes divisiones podemos dividir el profeta Ageo, que el pueblo tuvo una frustración, un desinterés tenía el pueblo sobre la casa de Dios. En este caso, ¿por qué la casa de Dios? Porque era el epicentro para el pueblo judío que se manifestaba a Dios. Hoy, el epicentro de Dios somos nosotros mismos. Por eso es que no adoramos un lugar, sino que nos reunimos en un lugar para adorar a un solo Dios. Pero para el judío, el templo era su epicentro de su religión. Era el epicentro donde se manifestaba un solo Dios, un único Dios. Pero ¿qué pasó? Había personas en ese entonces que estaban ansiosos por tener el mismo templo que construyó Salomón, pero no había los mismos recursos. Entonces, ¿qué? Empezó a hablar y a adorar, dice la Biblia, cuando inauguraban el nuevo templo. ¿Por qué? Porque no era tan lindo como el otro. Entonces, esa frustración posiblemente desanimó a muchos. Y uno de nuestros problemas que están contratados, no solo en nuestra vida, hermanos, los divorcios se generan por frustraciones. Nosotros tenemos una perspectiva de lo que es un matrimonio, pero cuando empezamos a vivir el matrimonio, nos damos cuenta que teníamos una idea de lo que teníamos, pero el matrimonio no es la idea de uno solo, sino que es la idea de dos. Y uno se empieza a frustrar en la vida, porque piensa que no tiene la mujer que deseaba tener, ni la mujer que el marido que deseaba tener. Eso produce frustración. Y llega a tal punto que si Dios no la corrige, termina el divorcio. Por eso son los pecados que por ahí nosotros, y bien, y como cristianos, son pecados respetables, pero que no nos dejan crecer y que nos pueden llevar a la ruina. Ese es un simple ejemplo, la falta de contentamiento. Dios nos trajo de regreso de un cautiverio donde era imposible que los dejen venir a su pueblo natal. Sin embargo, ellos no estaban contentos con eso. Ellos querían volver a tiempos antiguos, pero no estaban viendo la realidad. A pesar de que Dios había prometido, y era promesa de Dios que ellos vuelvan después de 70 años de cautiverio. Y había problemas. Acá tenemos el profeta Ageo. Leemos el versículo 6 del primer capítulo de Ageo. Dice el versículo 6: Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Bien, ahí tenemos
es una exhortación de parte de Dios, algo que nos anima, porque lo hace meditar al pueblo. ¿Por qué estamos así? Hay algo que tenemos que corregir. En este caso, era un desánimo, un desinterés. Y el desinterés, hermano, que nosotros tenemos, o la frustración, afecta a los líderes también. Pero que nosotros decimos que la iglesia es un cuerpo, y es verdad. Cuando nosotros tenemos tanto desinterés o tanta frustración, como lo vemos acá, el líder es afectado. Y ahí, en Ageo, en el capítulo 2, dice que Dios tuvo que hablarle a Zorobabel, porque evidentemente también estaba desanimado. Su economía no era buena, venían sin dinero. Su ciudad estaba quemada a fuego. La gente que había, no era gente de dinero, era la gente más pobre la que había quedado, posiblemente apenas para comer. Y ese desánimo con el que llegaron y siguieron, hasta el líder lo desanimó. Sin embargo, Dios levantó un profeta, Ageo, para exhortar a ese líder, para traer. Y es más, lo otro día hablamos con ustedes que la palabra exhortación significa sacar lo que está mal y colocar un fundamento. Eso es una exhortación. Cuando nosotros le decimos a un hermano que tiene el don de exhortar, es que Dios le da la habilidad de hacerle el error y colocar un fundamento para que Dios lo bendiga. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso hace con el pueblo. Y hace eso con el líder. Exhortarlo para que él salga de ese desinterés, de esa frustración que estaba en ese momento. Había que corregir ese pecado y es lo que Dios hizo, en este caso con Zorobabel y con el pueblo que había regresado del cautiverio. Bien, no sé si tenéis un poquito más tiempo. Bien, como dijimos, esos pecados llevan a una guerra constante en el crecimiento espiritual. Cuando uno mira, es como el crecimiento espiritual en el cristiano no es algo que va siempre hacia arriba, es como un diente de sierra. ¿Qué quiere decir? Que en la vida espiritual hay altos y hay bajos. A veces subimos y vamos bajando, pero siempre tenemos que ir hacia adelante. Ese es el gráfico del crecimiento espiritual. No es una línea que va recta y vamos creciendo, no. Siempre va a haber altos y bajos en la vida espiritual, se van a desanimar, van a tener que volver a tomar fuerza, pero siempre ir subiendo en esta guerra. Como que con un soldado de Cristo que es nacido para la batalla. Efesios 6:10 nos habla de las armaduras que debemos tener nosotros también. ¿Por qué armadura debemos vestirnos? Para hacer frente a las acechanzas del diablo. Nuestro enemigo es el mundo, la carne y Satanás. El mundo, si Dios, nuestra propia carne y Satanás. Y a veces el mayor enemigo, a veces es nuestra propia carne. A veces nos cuesta vencernos a nosotros mismos, rendirnos al Señor. Por eso se produce esta batalla espiritual. La carne es un gigante. ¿Sabe cuándo David se dio cuenta que él había vencido realmente? David tuvo que vencer a un gigante más grande que Goliat. ¿Sabe quién era ese gigante más grande que Goliat? Que había otro. El mismo de Goliat. ¿Sí? Él venció su propia carne, un gigante más grande que Goliat. ¿Sabe por qué? El gigante que él venció era el segundo Saúl. Él se podía llegar a convertir en el segundo Saúl, pero él tuvo que vencer su propia carne, enfrentar a sus propios pecados para tener victoria en la guerra espiritual, y así venció él al segundo Saúl, que era más grande, que estaba dentro de sí mismo. Cuando él renunció y venció a ese segundo Saúl que vivía dentro de sí, David llegó a ser el mejor rey de Israel. Acá tenemos en Efesios 6:10, hermanos, las armaduras
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ya muchísimos demonios, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjese en el gráfico, allí en la imagen, que hay uno de los soldados que no se puso toda la armadura, no descuidó una parte que andaba descalzo, y se ve que le tiraron un flechazo en el pie. ¿Qué quiere decir? Que la armadura tenemos que tenerla completa. Esa armadura no es a veces que mencioné la armadura del soldado romano, no, porque lo que Pablo relata en Efesios 6 es la armadura que relata el profeta Isaías. Isaías ya habla del yelmo de la salvación y habla de la espada del Espíritu y habla del escudo, de la coraza del profeta Isaías. Entonces Pablo trae a memoria lo que Isaías dijo y lo complementa en Efesios diciendo toda la armadura de Dios, que anuncia la buena nueva de la paz. Ese es el Evangelio que tiene que ir calzado en nuestros pies a anunciar las buenas noticias de la paz. Si no anunciamos la buena noticia, podemos quedarnos en el camino, ¿no? Heridos allí en el camino. Aunque es algo parece gracioso, ¿no? Pero ahí le dice el compañero, miren lo que pasa cuando no se usa la armadura completa. La armadura cristiana tiene que usarse completa. No podemos ir sin el escudo porque los dardos de fuego del maligno, ante el primer dardo salimos heridos, queremos dejar todo, queremos dejar la iglesia, queremos abandonar, que no me gustó, porque no teníamos el escudo de la fe, no el escudo de la coraza. El Señor decía, escrito está. Escrito está, le ponía el escudo a Satanás y le decía lo que decía, usaba la espada del Espíritu. Escrito está, no solo de Pablo y de la gloria. Sacaba la espada y atacaba a Satanás. Cuando Satanás le decía otra cosa, Jesús levantaba el escudo y le ponía y le decía, escrito está. Amén. Su mejor arma es saber y conocer lo que está escrito. Ahí vemos el gráfico, ¿no? Todo pecado es pecado, dice este niño de espalda. He decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisa. O sea, la realidad nunca va a estar linda. Siempre va a una realidad con la cual tengamos que luchar. Hay algo importante, no sé si más adelante lo vemos, pero Pablo nos deja bien claro que nuestra naturaleza inclinada al mal, vive en nosotros. Por eso es que ningún tipo de penitencia personal que hagamos va a reemplazar la gracia de Dios y va a hacer que esa naturaleza inclinada al mal salga de nosotros. Pero si Dios nos da una salida, que esa naturaleza va a estar sumisa bajo el concepto de este Señor justamente, que John Newton, si no me equivoco, John Newton, que él descubrió la gracia del Señor. Eso reemplaza toda penitencia que nosotros podamos tener. Todos esos pecados respetables tienen que estar bajo la gracia del Señor, porque si no es imposible que nosotros podamos ser santificados. Una vez más hacer una pregunta, les planteé en realidad a ese Señor, si realmente vos podés ser
santo, podés ser puro sin ayuda de Cristo. Yo te desafío. Quisiera que un año no tenga un mal pensamiento. Quisiera que un día en el año no tengas ira, no tengas envidia, no tengas frustración. Y ahí sí voy a creer que no necesitas de Cristo, de la gracia de Dios. Eso es lo que la falsa moralidad engañó a la sociedad. Entonces dice, no necesitamos un Salvador, no necesitamos de alguien que nos ayude, porque nosotros no tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero sin embargo la Biblia sí enseña sobre esa naturaleza pecaminosa, que es, en cierta manera, lo que estamos viendo hoy, que es la doctrina del pecado. John Newton era una persona que en su vida de joven fue traficante de esclavos. Una persona que traficó esclavos desde el África a los Estados Unidos. Los vendía, él llevaba a las personas, los seres humanos, como si fueran animales. Algunos se morían en esos barcos, los tiraban al mar, mal alimentados, poco aseados, vivían en una forma muy poco humana. Los llevaban, ya les digo, como si eran animales. Estamos hablando de 1700. Todavía no estaba abolida la esclavitud, así que todas esas personas, esos hombres de color, iban siendo llevados y los metían a los campos a cosechar, los llevaban por distintos lugares de los Estados Unidos, lo vendían como un comercio más. Era como si alguien traía en lugar de personas, como si vendía o compraba vacas o cosas así, las vendía al mejor postor en ese tiempo. Pero este hombre, en una oportunidad, su barco se estaba por hundir y un día encontró una Biblia que su madre le había regalado cuando era chico y él no la quería, la tenía por ahí, la dejó porque era lo único que le había quedado de su madre y los recuerdos de niño que su madre le leía. Pero en alta mar, cuando él iba con los esclavos, en un momento su barco parecía que no iba a soportar. Así que John Newton tomó esa Biblia y empezó a leer la Biblia que su madre le había dejado en esa tormenta y clamó a Dios y le dijo que si él era real, que lo librara de esa muerte. Y la tormenta se calmó milagrosamente. De ese día él fue y estudió leyes. Llegó a su país, dejó de traficar esclavos. No solo estudió leyes, sino que también trabajó en las leyes de los Estados Unidos para lograr abolir la esclavitud. El mismo trabajo ahora él se volvió enemigo de aquellos que hacían lo que él antes hacía. Y luchó hasta que lograron y se logró abolir la esclavitud. Y uno de sus himnos es un himnario que se lo canta siempre, uno de los temas que él compuso. Es un tema muy conocido a nivel mundial. Y en los Estados Unidos varios acontecimientos grandes que hubo, hasta en el momento después de que ocurrió lo de las Torres Gemelas en el año 2001, en el 9/11, septiembre 11, nos acordamos que ahí también se cantó este himno, que es Sublime Gracia. No sé si algunos se lo acuerdan, lo han escuchado. Él dice, sublime gracia del Señor, que a mi pecador sacó. Fui ciego, mas veo hoy, su amor me transformó. Y si transformó a John Newton, puede transformar a cualquiera. Por eso él se estaba volviendo viejo y él se olvidaba las cosas, porque ya era viejito. Y él, como se estaba volviendo viejo, dijo esta frase que está ahí: me estoy volviendo viejo, pero algo nunca me voy a olvidar. Soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Una de las cosas que leí sobre John Newton es que aún él
cual él formó parte también, él contaba que cuando llevaba a los esclavos, ese esclavo iba amarrado al barco, porque si no se podía escapar. Obviamente quizás se tiraba al mar y se ahogaba, pero sufrían tanto, y él decía, yo vi los esclavos entre sus heces, orinarse encima, ver violar personas, ver violar mujeres, y dice, solo la gracia de Dios me mantiene. De todas esas cosas que él había vivido, y yo dije, si bien yo no formé parte de eso, pero yo vi todo eso, y solo la gracia de Dios lo mantenía, y lo que llegó a hacer, quiere decir que nosotros, hay una interpretación rabínica sobre el llamado de Abraham. El llamado de Abraham, nosotros decimos, y llamó Dios a Abraham, y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Esa es la traducción española que tenemos nosotros. Pero en el original hebreo, cuando Dios llama a Abraham, dice, vete a ti mismo. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Dios diga esto? En realidad lo que Dios quería demostrarle a Abraham, que se conozca a sí mismo, para él después darle algo que fue la tierra que le prometió. En otras palabras, lo que la Biblia quiere que conozcamos, ¿quiénes somos? Yo nunca digo, soy un gran pecador. Es importante esta doctrina tenerla bien clara, porque es la realidad y es por una doctrina que tenemos que convivir toda nuestra vida de cristiano. Porque la única manera de recurrir siempre a la gracia de Dios es reconocer que somos pecadores. Amén. Es la única manera, si no es posible, no recurriríamos a Él. Bueno, este también es otro de los pecados, por ahí que decimos, no, la impiedad. La impiedad, el impío es una persona que conociendo no hace lo que sabe hacer, o conociendo no lo obedece. Entonces ahí hay impiedad, cuando yo conozco lo que está mal y sin embargo no lo estoy obedeciendo. Por eso hay como en forma de chiste, no hay como unos superhéroes. ¿Por qué está el superhéroe ahí? ¿Por qué le parece? Porque el superhéroe es alguien impío. ¿Por qué es impío? Porque él no necesita de nadie ni de Dios, él lo resuelve todo. Y esa es una actitud de impiedad, querer resolverlo todo a mi manera, como dijo Frank Sinatra, ¿no? Hacerlo a mi manera, no. Eso es impiedad, nosotros debemos depender de Dios. Por eso el Dios lo resuelve todo, superhéroe, él no necesita de nadie, él hace todo. Y en ese rol caen las personas de no necesitar de nadie, incluso de Dios. Y eso lleva a la impiedad. Por eso vemos que el camino de la cruz, sin embargo, es un camino de renuncia, un camino de humillación para conocer el plan de salvación. Recordé el ejemplo de, todos nosotros conocemos el Titanic. Ni Dios, en otras palabras, no necesitamos de nada, ni de Dios, nada pueda destruir este barco. Y por ahí cuando nosotros vemos barcos modernos hoy, pensamos que el Titanic es un barquito común y corriente nada más. Era la mayor tecnología de ese momento, y hasta hoy competiría con algunos en tamaño. Sin embargo, a veces con cosas tan sencillas, Dios nos demuestra que no somos infalibles, que cometemos errores y que necesitamos de Él. Lamentablemente, en este caso se llega a este extremo de que mueran personas inocentes y de que lo recordemos como una tragedia de las más grandes de la historia. Ahí vemos la impiedad. Sabiendo que hay un Dios que le dio la capacidad para hacer eso, ellos mismos dijeron, ni Dios puede destruir este barco. Es como dijo alguien una vez, si tienes a Cristo en tu corazón, estás en el arca de Noé, pero si no tienes a Cristo, estás en el Titanic. Yo prefiero tener a Cristo en mi corazón, ¿sí? Bien, este es otro de los pecados que por ahí también no se ve hasta que no se haya manifestado, pero están en las personas, que es el orgullo, ¿no? De ahí hay un gatito que se mira al espejo y se cree un león.
que él puede todo, ¿no? En el espejo él se ve un león, pero sin embargo es un gatito, y es lo que más le importa es cómo él se ve a sí mismo. Él quiere verse bien, se ve así, de esa manera, y a él le importa cómo él se ve, y no le importa lo que digan los demás. Entonces, esa es la actitud del orgullo. Creerse como superior o creer tener el máximo poder, podemos ver allí, ¿no? Como una mano teniendo al mundo en sus manos, ¿no? El deseo de hombres impíos, de hombres orgullosos, siempre quisieron conquistar y tener poder. El deseo de poder es el orgullo escondido. En el original la palabra orgullo es dejar un pan olvidado y que ese pan tenga su día y genere un moho. Y si uno come ese pan con ese moho agrio, feo, obviamente si uno tiene hambre lo va a comer igual, lo va a sacar al muy, lo va a comer igual. Que eso, no sé si se acuerdan ustedes, hermanos, acá viene un hermano de Ucrania que, ¿cómo es el nombre? Alexander Samestro. Bueno, él dijo que comía en el servicio militar de tiempo, no sé si un año atrás, el pan. No le importaba que tenga, como lo comían igual. Pero el ejemplo es este, que una vez que uno va a tomar ese pan, tiene un mal olor y nadie lo quiere comer. Así es la persona orgullosa. Ese es el sentido original de la palabra orgullo. Uno no quiere estar con esa persona, no porque no le puede enseñar nada, ni uno puede aprender tampoco nada de ella. Entonces, no quiere estar con esa persona. Por eso Dios quiere que este pecado, que nosotros lo hacemos a veces respetable, salga de nosotros. Porque quiere que nos relacionemos con la gente como Él quiere que nos relacionemos. Que aprendamos y que esa persona nos enseñe también a nosotros. Es uno que fue la causa de la caída de Satanás, es uno de los pecados que logró. Cuando se ejecutó, cuando él intentó, estaba en él, pero cuando él intentó derrotar a Dios, subir al trono de Dios, entonces allí fue donde él fue derribado, fue destituido. También acerca de la ira, el otro de los pecados. La ira también es un sinónimo de cólera. La cólera es cuando uno se enoja y no pone freno a ese enojo. Vieron que muchos, y voy también a hablar del matrimonio, porque ustedes saben que a nosotros nos gusta decir que la célula de la sociedad es el matrimonio, pero no nos gusta entender que nosotros somos matrimonio. O no comprendemos esa realidad en la que vivimos. Y especialmente cuando hay discusiones, si nosotros no le ponemos freno a esa cólera, decimos cosas que no se olvidan. Y el matrimonio están años parados que no se olvidan. Porque no se olvide que quizás usted puede soportar cualquier crítica, pero posiblemente cuando la crítica viene de la persona que lo acompaña, con la que decidió vivir la vida, esa crítica parece un puñal que nos atraviesa de lado a lado. Y es algo que tenemos que entender, que la ira, cuando se desenfrena, genera una cólera. Y esa cólera puede hacernos hablar de más. Y en algún caso, hermanos, hay un tema muy famoso. Aledista es una historia real de un cantautor, Bailando con tus hombres se llama. No es cristiano el tema, quiero aclararlo, me voy a aclarar de eso. Pero es una historia real de una persona que amaba a su esposa y que por algún motivo se enojó tanto con ella que la mató. Y a ese hombre se lo conocía como el loco que bailaba con sus hombres, porque pensaba que su mujer lo venía a visitar todas las noches, solo porque no pudo refrenar su ira, no pudo refrenar su cólera. Hasta ese punto llega el pecado.
Y esa persona se arrepentía toda la vida por 5 minutos. Tomó una decisión que marcó toda su vida. Ese es el engaño del pecado. Y a veces nosotros podemos llegar también a cuántas cosas, perder tantas cosas que Dios nos dio, logró por nosotros. ¿Cuánto que nos costó llegar hasta este lugar? El caminar con Cristo. Y a veces un momento de ira, no solo en el matrimonio, en el trabajo. Una vez contó el pastor Juan María, no sé, quizás caminar lo conocemos, él dijo que una vez tenía un Fuquita, un Pitu de Volkswagen, que ahora le dice Pitu, un Fuca le decíamos nosotros antes, y ahí enfrente del hospital viejo, él hizo una maniobra indebida y pasó alguien en otro auto y le gritó. Y el Juan María era grande, y obviamente ahora ella no iba a aprovechar que le gritó. Lo vio y paró más adelante y lo siguió. Él contó esto. Y cuando lo siguió, le llegó y se bajó mal, lo he contado. Dijo, ahí lo iba a acomodar. Y pasó un hermano por la ruta y le dijo, pastor, ¿qué está por hacer? Y dijo, volví en sí. Y ahí me di cuenta de lo que la ira provocó en mí. Porque me iba a frenar. Si ese hermano enviado por Dios no cruzaba por la ruta invertida, no sé si estaría conmigo. Hasta ese punto llega la ira, el cólera. Así que mejor. Por eso Jesús dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y mientras tanto que el día dura, ve y arregla con tu adversario. O sea, ¿qué está diciendo mientras tanto que el día dura, ve y arregla tu situación con tu hermano? Quiere decir que la ira, si le damos lugar, porque la Biblia, la ira no se ve como un pecado hasta que se manifiesta en forma pecaminosa. Por eso dice airaos, pero no pequéis. Ahora me puede hacer poner mal, pero ¿qué tengo que tener? Dominio propio. Entonces hasta ahí puedo llegar, no pecar, ni hablar de más, ni ejecutar, ni no golpear. Entonces, eso hasta ahí no salir de la vida, airarse, pero no pecar. Y si hemos llegado, hemos cometido, entonces el sol no se moja sobre nuestro, no lo dejemos pasar, quiere decir Jesús, tenés que arreglar eso lo antes posible. ¿Por qué? Porque si dejamos pasar, Satanás entonces se pisa y a través de eso te va a controlar. Hay una semillita que se ahí quedó porque no lo arreglé y ahí él empieza a actuar de esa manera. Usa ese ejemplo. Jugar a lo demás. Nos enseñaba un profesor que tuvimos que es una sencilla explicación, es un sencillo concepto. Juzgar a lo demás es colocarse en el lugar de Dios. Y eso es todo. O sea, cuando uno se imagina como cristiano, conocemos lo que es Dios, su santidad, su justicia, su amor, su benevolencia, su misericordia. O sea, nosotros estamos colocándolo en ese lugar y con esa altura de santificación cuando señalamos a nuestro hermano y lo juzgamos. Entonces, eso tiene que estar en nosotros como un concepto claro. Si yo juzgo a los demás, me estoy colocando en el lugar de Dios. Alguien me enseñó una vez, cuando apuntas a alguien, cuando apuntas así a alguien con el dedo, 3 te están apuntando. Ahí dice el hermano, 3 dedos te están apuntando a vos, y uno te está condenando, te está mandando hacia abajo. Entonces cuando apuntas a alguien, es bueno recordar esto, ¿no? Hay 3 dedos que te apuntan a vos y uno te está condenando. También es importante aclarar que nosotros, al ser una iglesia, vieron que Jesús dice, si juzgar bien, Un juicio justo.
pero está hablando de algo específico, algo que le encargó, en este caso, la iglesia tiene su ministerio. Y su ministerio, si no encuentra una solución para juzgar justamente, para eso están los dones de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, que si Dios necesita resolver algo, lo va a resolver a través de esos dones si nos encuentra, o si nosotros como hombres o mujeres no encontramos cómo juzgar justamente esa causa. Le pasó a Moisés. Moisés le vino a plantear un tema de edad, mujeres que no heredaban, y Moisés recurrió a Dios, y Dios dice: sí, dale esa herencia, porque les pertenece. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos dones. En este caso, no está hablando de esto, sino en continuamente nosotros colocarnos en el lugar de Dios. Hay cosas que sí el ministerio debe juzgar porque es un problema puntual. Es una conducta precisa la que hay que juzgar. ¿Para qué? Para que eso no se extienda y logre una sanidad. No es para descartar, sino para sanar. Por eso es que necesitamos de los dones de Dios. Ya dijimos que eso pertenece a Dios. Si Dios nosotros somos sus ojos, pero pertenece a Dios. Jesús dijo: con la misma vara vosotros medís, os volverán a medir. Entonces, cuando juzgamos a alguien, estamos usando una vara. Y esa misma vara va a tomar el Señor después para juzgarnos a nosotros. O alguien va a tomar esa misma vara y te va a juzgar a otro. Envidia, celos y pecados similares. Bueno, ahí él está llorando porque tuvo un hermanito. ¿No? Hay un bebé que tuvo, la madre tuvo un hermanito así un poco por el tema de los celos. Y cuando hay un nuevo integrante a veces. Los celos es algo que lleva a la persona a aborrecer. Podemos ver el tema que pasó más importante en la Biblia, que fue el primer registro de la primera muerte de la raza humana, fue a causa de los celos. Caín y Abel, los hermanos, fueron a ofrecer ofrenda a Dios. Jesús le advirtió de este pecado. Le dijo al Señor que el pecado estaba a la puerta, pero que Él podía controlarlo. Y le dijo: si no lo controlas, Él te va a dominar. Él te va a dominar. La advertencia de Dios, el amor de Dios, le advirtió a Caín que el pecado estaba a la puerta y que Él debía controlarlo. Si Él no lo dominaba, dice: Él te dominará, el pecado te dominará. Y es como una bestia que se va a lanzar sobre vos y te va a tomar. Y Caín no pudo con eso. Tuvo celos, tuvo envidia, y él se levantó contra sus propios hermanos. Ahí vemos, Cristian, acá, en el capítulo 4 de Génesis y el versículo 4, vamos a leer de ahí en adelante. Capítulo 4 de Génesis, versículo 4. Dice así la Biblia: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? La advertencia de Dios: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hablando del pecado, cuando nosotros dejamos que la envidia entre nosotros, eso nos maneja. Dios le dijo a Caín que podía controlarlo.
Por eso dijo, tú te enseñarás. Pero si no, tu deseo él va a tomar ese deseo que vos tenés. O sea, Dios le dijo que él podía controlarlo, que no era algo imposible. La gente justifica sus errores y dice, no sé qué me pasó, hice esto, después todo esto, pero siempre Dios está advirtiendo de que nosotros podemos controlarlo. Tenemos que humillarnos a Él, pedir su favor, pedir su gracia, renunciar a la mano que está en nosotros, resistir al diablo y huir de nosotros. Porque el origen del pecado viene de Satanás. Él usa el pecado para tomar control de los creyentes. La única manera de hablar que él tiene para controlar la vida de las personas es a través del pecado. Cuando el pecado sale a la luz, es expuesto, es manifiesto, es confesado, se terminó el poder de Satanás. Amén. Vieron, hermanos, una de las cosas que tenemos que entender es que nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, es un punto importante. Nuestro pecado trae consecuencias también a otros, que quizás no tengan que ver con nuestro pecado, sí, pero nos afecta a otros. El simple ejemplo es como los médicos hoy llaman al fumador pasivo. ¿Por qué ustedes ven que hay una ley ahora que no deja que una persona fumadora fume en un lugar cerrado? Porque el fumador pasivo está más expuesto a contraer cáncer del pulmón que el propio fumador. Entonces, ese que fuma no puede decir, pero yo me estoy haciendo mal. Sí, a vos y a otros más también. Entonces, la idea de corregir los pecados del Señor en nosotros es que no se propague. Entonces, ¿por qué quiere corregir eso Dios en nosotros? Porque si nosotros somos envidiosos, vamos a afectar a otros. Vamos a ser afectados nosotros mismos y también todo lo que está alrededor. Por eso que encontramos personas y nosotros mismos, en nuestra ignorancia, decimos, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi mamá es así? ¿O por qué yo fui así? Y miren si no afectó, que la Biblia dice un poquito más adelante, perdón, Cristian, en el versículo 25, que después de un tiempo nuevamente se volvió a ocultar a Adán con su mujer, Eva. Afectó al matrimonio esa muerte, esa envidia, porque Caín había dicho, bueno, me afectó a mí mismo. Tuvo consecuencias él, pero también afectó a sus padres. Se cree que estuvieron distantes por algún tiempo, Por un buen tiempo. y después se volvieron a unir. Entonces, eso nos lleva a una reflexión como hijos, de que nosotros también podemos afectar a nuestros padres y así a todo lo que nos rodea. A mí también, porque Dios en el Viejo Testamento mandó en algún caso quizás exterminar a algún pueblo. Y es algo que nos choca, porque Dios defiende la vida, es un Dios de amor. Pero el problema es este justamente, la propagación del pecado. Y hay un ejemplo que esto es increíble a pesar de ser tan malo. Ustedes ven movimientos de niño menos, hay actos y demás cosas. Busquen la estadística si ha cambiado y ha mejorado contra lo que luchan, que son violaciones, asesinatos, abusos. Los invito a ver cualquier estadística y va a ver que no cambió. ¿Saben por qué no cambió? Porque la ley aún favorece a los abusadores. Y al no corregir el pecado de los abusadores, el pecado se extiende. Y eso es un principio bíblico, que lo muestra la Biblia. Por eso es que Dios le dice, no hagas como hizo este pueblo. Tú tienes que ser un pueblo especial, un pueblo escogido. Porque el pecado se propaga rápidamente. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios lamentablemente tenía que tomar este tipo de decisiones. Bien, los pecados de la lengua, con esto no podemos estar despidiendo con este tema.
Vieron ahí los vecinos, se ve que le tuvieron que atar la lengua porque no paraban tal vez de hacer chismes, de hacer cosas, entonces tienen la lengua así atada. Lástima que eso no se puede llevar en la realidad, pero podemos ver, ¿no?, que a veces la Biblia nos enseña en Santiago que un pequeño fósforo, ¿cuánto enciende? Un campo entero, un gran fuego. ¿Cuánto puede encender un pequeño fuego? Un fósforo puede terminar hectáreas de campo. Y dice Santiago, tomando el ejemplo de ese pequeño fuego, dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y también nos enseña que con ella no podemos, dice, bendecir a Dios o alabar, como usted quiera hacer a Dios, y maldecir a los hombres que son semejantes, que son imagen de Dios. Y después dice: una fuente no puede largar agua dulce y agua amarga. Tiene que ser, no puede haber una fuente de esa manera. Una fuente no sería útil de esa manera con agua dulce o agua amarga. Nosotros tenemos que alabar y bendecir a Dios y bendecir a nuestros hermanos y desearle lo mejor y desearle que Dios los bendiga y orar por ellos. No importa lo que te haya ofendido o te haya hecho. Si ya se perdonó de todo eso, que Dios lo bendiga. Por eso hablamos de la gravedad, ¿no? Por ahí a veces el chisme, a veces por ahí no se disciplina, pero siempre está. Ya cuando es algo grave, que lleva muchas cosas, que lleva muchas personas, bueno, ahí sí vamos a tomar. Pero está en todos lados. La Biblia dice que las palabras del chismoso son como pan caliente, dice, como un bocadito de pan caliente. ¿Qué quiere decir? Usted ve una galletita, le ofrece un pancito calentito a la mañana para un bizcochito y no lo rechaza, dice, así de rico es. Así de rico, es como un bocadito, está poniendo como un bocado, algo, ¿no?, que quieren probar. Y es algo así, dice, así compara la Biblia a las palabras del chismoso. Proverbios dice que el chismoso descubre que el secreto. Y la Biblia dice que nosotros somos un reino de sacerdotes. El sacerdote, ¿qué hacía con él? Ese pecado que cometían integrantes de su pueblo se lo guardaba solo para él hasta su muerte. En el sentido de que nosotros, si escuchamos algo como sacerdotes, tenemos que llevarlo a nuestro Señor, que es lo que hacía el sacerdote. A no ser que tengamos un lugar de evidencia, como lo tiene el ministerio, a no ser que esa persona necesita ser restaurada a través de una disciplina, que la palabra disciplina significa discipular. Entonces, la Biblia nos enseña en el Viejo Testamento que al chismoso había que cortarlo de su pueblo, porque provocaba grandes problemas. Y nosotros somos sacerdotes que escuchamos, lo elevamos a Dios y, si es necesario, tenemos un cuerpo ministerial para llevar algo que la persona en confesión necesita ser disciplinada, pero no chisme. No me dijo esta persona, me dijo otra persona. A no ser, estamos hablando de chisme, de algo que no es verdad. Nosotros como cristianos, si vemos algo o mi hermano está en falta, para eso tenemos un cuerpo ministerial. Lo vimos a Esteban, no sé, lleno de ira, diciendo 20.000 barbaridades de una persona que no era cristiana. Yo estuve presente y lo vi. Pastorarme con él, por favor. El pastor va a necesitar un cuerpo disciplinario, me habla, a ver si estoy arrepentido, a ver si no. Eso no es chisme. El chisme es algo que no se ha comprobado.
que yo oí que me dijeron. Y si me preguntan una opinión personal, fue lo que más nos ha dividido en estos últimos años. Amén. Saben que los imperios no caían desde afuera. El imperio romano, el imperio griego, no cayó por que otro les ganó. Sí, le terminó ganando otros, pero se debilitaron en su parlamento. ¿Saben por qué? Porque al no estar de acuerdo con otro, empezaron a inventar cosas. Entonces se dividieron entre ellos. Y así cayeron esos imperios. No cayeron desde afuera, sino desde adentro. Y Dios no quiere que pase eso con la iglesia. De hecho, lucha por eso. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos su palabra que nos enseña que eso no debe pasar con nosotros. Y lo que usa el diablo para eso es el tiempo. ¿Cómo tratar con esta clase de pecados? Y con esto vamos a estar terminando. Dice, aplique el Evangelio. Gálatas 2:20. Este versículo es muy conocido. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La versión israelita mesiánica dice, cuando Cristo Jesús fue puesto en la estaca, yo también morí, y mi soberbio ego fue crucificado. Quiere decir que Él murió, pero también dice la versión, y mi soberbio ego fue crucificado. La vida que ahora vivo, la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. Depende del Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo y reconocer nuestra responsabilidad ante el pecado. Identificar los pecados representables específicos que hay en nuestra vida. Memorizar versículos bíblicos. Cultivar la práctica de la oración. Involucrar a varios creyentes en la lucha contra el pecado, hay que involucrar a otro, hay que decir, hay que ser sincero, hermano, esta cosa no puedo superar, ¿cómo debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo esta debilidad, tengo esta tentación, eso es natural, es humano, no es nada de lo común y es lo más sincero que uno puede hacer, y ponerse a orar por cada prueba, por cada lucha. Tener la actitud correcta, la actitud de Jesús. La confesión del perdón debe ser parte activa en la vida cristiana. Confesar y perdonar. Y esto es para la iglesia, seguir la pauta bíblica buscando la restauración. ¿Qué dice Mateo 18:15 al 17? Si tu hermano peca contra ti, ve dónde está tu hermano. Háblale a él. Si se reconoce haber ganado a tu hermano, si no, ¿qué dice? Llama a otros testigos para que delante de 2 o 3 personas conte toda palabra. Y si no oye a nosotros, entonces recién dilo a toda la iglesia. Entonces ese es el paso. ¿Para qué? Para tratar con el pecado y salir de la restauración. Eso es parte también de la doctrina, del fundamento de la disciplina, de cómo tratar a los hermanos